Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Lucas capítulo 22. Sin primero empezar, vamos a orar como siempre hacemos, ¿verdad? Así que cerremos los ojitos, por favor. Gracias, Padre Celestial, por darnos un día más de vida. Gracias por tu amor y tus bendiciones. Te pedimos, Padre, también que nos guíes con tu Espíritu Santo, que guíes nuestra mente, nuestros corazones, nuestras acciones, nuestro hablar. Llénalos de ti, Padre, para poder hacer tu voluntad. Guíanos también con el entendimiento en la lectura que hacemos, porque sabes que queremos servirte, Padre. Ayúdanos a no caer en tentación. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Aquí en Lucas capítulo 22 se acercaban las festividades, ¿verdad? Se acercaba la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Creo que ya lo habíamos conversado esto antes. La Pascua era lo que los israelitas, ¿verdad? Al ser liberados de Egipto, todos los años ellos recordaban el sufrimiento que tuvieron en Egipto y lo que pasaron cuando eran esclavos, ¿verdad? Y recordaban esto que fue la liberación de ellos, ¿verdad? Como Dios los liberó usando a Moisés, eh, los liberó de los egipcios. Entonces, esta libertad cada año era celebrada matando a un cabrito, ¿verdad? Comiendo hierbas amargas y también comiendo pan sin levadura. Esto era la forma que ellos celebraban todos los años. Entonces, estas festividades justo se acercaba en estas fechas. Jesús nos dice que, bueno, cuenta Lucas, ¿verdad? Que un día Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y este corrió a ponerse de acuerdo con los principales sacerdotes y los jefes de la guardia sobre cómo lo entregaría. Estos desde luego se pusieron muy contentos al saber la oportunidad que se les presentaba y quedaron en darle un dinero a Judas por esta entrega. Y así fue. Como todos sabemos, Judas empezó a buscar el mejor momento para poder entregar a Jesús, ¿verdad? Luego llegó el día de la Pascua y entonces Juan y Pedro fueron los que prepararon la cena en la casa de un hombre que anteriormente Jesús lo había ayudado. Entonces, en el segundo piso, en la parte de arriba, fue donde ellos prepararon la cena. Luego llegaron los demás discípulos junto con Jesús. Y Jesús les dijo, ya sentándose en la mesa: ¿cuánto había deseado comer con ustedes esta cena pascual, antes que comiencen mis sufrimientos? Y les aseguro que no volveré a celebrar la Pascua hasta que lo que simboliza se cumpla en el reino de Dios. Como sabemos, anteriormente la celebración era la libertad de los israelitas de Egipto, ¿verdad? Y celebraban la Pascua de esta manera. Pero a partir de este momento, el cordero que siempre mataban ya no iba a ser a un animalito, sino este cordero iba a ser Jesús, que no iba a morir solo por un grupo de personas o solo por los judíos, sino esta vez iba a ser por toda la humanidad. Entonces, a partir de este momento, se celebraba un nuevo pacto, ¿verdad? Y acá Jesús lo explica. Tomó entonces un vaso de vino y después de dar gracias por él, dijo: vayan y tomando y pasándolo a los demás. No volveré a tomar vino hasta que el reino de Dios venga. Entonces tomó el pan, dio gracias por él, lo partió y lo fue dando. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Cómanlo en memoria de mí. Este es el cuerpo que por ustedes he dado. En ese momento lo que estaban haciendo era simbolizando el nuevo pacto, ¿verdad? Porque Jesús al morir iba a entregar su cuerpo e iba a entregar su sangre. Iba a morir por nosotros, por nuestros pecados, para liberarnos de ese primer pecado que lo hizo Adán. ¿Se acuerdan? Cuando Dios creó a Adán y Eva, eran perfectos, ¿verdad?
Adán era un hombre perfecto, pero luego la tentación hizo que Eva cayera y que compartiera ese pecado con Adán. Desde ahí ellos comenzaban a morir, ¿verdad? Ellos morían, envejecían, se enfermaban. Antes de eso no. Pero entonces ahora gracias a Jesús que murió, nos libera de ese pecado, que es el pecado mortal, de morir para siempre. Ahí nos da Jesús una nueva oportunidad para vivir otra vez, ¿verdad? Gracias al sacrificio de Jesús, nosotros tenemos otra oportunidad de vivir otra vez y de vencer a la muerte. Muy bien, entonces este es un nuevo pacto que Jesús hizo con toda la humanidad, ¿verdad? Y acá lo describe otra vez. Este es el nuevo pacto que ha de salvarlos. Dicho pacto quedará sellado con la sangre que derramaré para pagar el rescate por sus almas. Y fue exactamente lo que sucedió. Al morir Jesús, Él rescata nuestras almas para volver a vivir otra vez, ¿verdad? Pero en esta mesa también dijo Jesús, como amigo está sentado el que me traicionará. Ha de morir, y eso es parte del plan de Dios. Pero hay de aquel que me entrega, ¿verdad? Sabemos que Judas Iscariote era un hombre que no era muy espiritual y se dejó guiar por el dinero y se dejó envolver por Satanás, ¿verdad? Lastimosamente, así como él, existen muchos Iscariotes en el mundo que prefieren las riquezas, el dinero, una mejor vida y no se enfocan en lo que realmente es importante, que es nuestra parte espiritual. Creo que esto nos lleva a pensar muchas veces en este mundo, cuando uno ve las cosas como el mundo lo ve, claro, uno quiere vivir cómodamente y estar bien, pero ¿es eso más importante que nuestra alma? ¿Es acaso la vida en este mundo más importante que estar cerca a Jesús? Creo que no, ¿verdad? Creo que esto nos ayuda y nos enseña a reflexionar qué es lo que queremos ser realmente y hacia dónde queramos enrumbar nuestra vida. Sigamos, como se dice, fortaleciéndonos a través de la oración y a través de su palabra, que en su palabra es tan clara y tan perfecta, que nos guía poco a poco en hacer cambios pequeños, ¿verdad? Para poder entender y saber exactamente lo que deseamos ser y lo que deseamos hacer, ¿verdad? Muy bien. Luego, los discípulos, como es natural, comenzaron a preguntarse quién iba a ser ese traidor y a discutir quién sería el mayor en el reino venidero. Entonces Jesús los dijo, en este mundo los reyes hacen de sus súbditos lo que se les antoja, y a estos no les queda otro remedio que gustarles. Pero entre ustedes, el que sirva mejor, dirigirá. Este es un claro ejemplo de lo que Jesús siempre ha venido diciendo durante todo este tiempo, ¿verdad? El que mejor sirva es el que dirigirá. El que quiera ser el más grande es el que será el mejor esclavo, el que atenderá mejor, ¿verdad? Y eso va también hacia nosotros. El que sirvamos mejor y hagamos mejor las cosas nos ayudará a ser mejores cristianos. El que pensemos más en los demás y sirvamos más a los demás nos ayudará a ser mejores seres humanos, ¿verdad? Entonces, guiándonos a través de lo que Jesús nos dice, exactamente. Aquí dice, yo soy el esclavo. En el mundo los amos se sientan a la mesa y los esclavos los sirven. Pero aquí yo soy el esclavo. Porque Jesús es el más grande, ¿verdad? Es el Hijo del Dios Altísimo, es el más grande. Entonces, si queremos ser como Jesús, si queremos estar cerca a Jesús, tenemos que actuar como Él nos demostró, como Él nos enseñó. Y Él nos enseñó solamente con palabras, Él nos enseñó con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, aprendamos a servir, aprendamos a ser más humildes y aprendamos a ser siervos de Jesús y aprendamos a ser siervos de este mundo, porque aquí hemos venido a servir a los demás, ¿verdad?
Y por eso si tenemos algún momento, alguna oportunidad de servir o ayudar o hacer algo por los demás, sintámonos felices que podemos hacerlo y que los otros nos dejan, nos permiten ayudarles, ¿verdad? Después Jesús dice: ustedes han permanecido fieles a mí en estos días tan terribles. En premio a esa fidelidad y por cuanto mi Padre me ha asignado un reino, ahora mismo les concedo el derecho de comer y beber en mi mesa, en mi reino. Ahí estaba hablando directamente a sus discípulos, ¿verdad? Que permanecieron fiel junto a él. Y Jesús les dice que en premio a esa fidelidad, que siempre han estado junto a él, ahora mismo les concedo el derecho de comer y beber en mi mesa, en mi reino, que mi Padre me ha sido asignado, ¿verdad? Entonces, el Padre de Jesús, Jehová, le asignó un reino a Jesús. Y en ese reino, Jesús les está asignando a los discípulos a comer y a beber en su mesa, ¿verdad? Qué maravilloso. Ellos van a tener esa oportunidad de estar junto con Jesús en su reino. Y no solamente eso, también Jesús les dice que ustedes se sentarán en tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Qué gran honor para los discípulos. Claro que tampoco fue nada fácil para ellos, ¿verdad? Tuvieron que pasar momentos bastante difíciles y momentos en que tuvieron que sufrir también. Pero ellos se mantenieron fuertes, pese a los castigos, pese a los látigos, pese a los golpes, pese a los rechazos, pese a dejar a su familia. Ellos se mantuvieron fuertes, siguiendo, haciendo la voluntad de Jesús, ¿verdad? Entonces, esto que también nos ayude a nosotros, a que pese a momentos difíciles que a veces tengamos que pasar, recordemos que no estamos solos y que nuestro Padre nos da esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante todos los días, ¿verdad? Muy bien. También nos dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido de que se le permita zarandearte como a trigo. Obviamente sabemos quién es Satanás, ¿verdad? Él ha pedido, obviamente le pide a Dios, que quiere mover a Pedro, ¿verdad? Moverlo, tratar de hacerlo dudar y alejarse de Jesús, porque sabía que Pedro era una persona de carácter fuerte, era una persona que quería, estaba convencido de Jesús y que quería hacer su voluntad. Entonces Jesús dice que Satanás lo estaba pidiendo para poder zarandearlo, moverlo y alejarlo un poco de lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús dijo: he orado para que no falles completamente. Y cuando te hayas arrepentido, Pedro, y hayas vuelto a mí, fortalece y cultiva la fe de tus hermanos, ¿verdad? Como sabemos, Pedro, al igual que nosotros, es un ser humano con muchas debilidades y muchas fortalezas también. Pero recordemos que Pedro solo no lo podría hacer. Por eso Jesús oraba por él para que esté protegido. Y también Jesús les envió el Espíritu Santo a los discípulos para que tengan esa fortaleza que necesitan para seguir en los caminos que les tocaba vivir, que eran muy difíciles, ¿verdad? No era nada fácil lo que les tocaba hacer a ellos en esos tiempos. Y también en los tiempos actuales, gracias a Dios no tenemos que sufrir como sufrieron ellos, ¿verdad? Pero si algún momento sucediera, tenemos que tener la fortaleza que necesitamos, y la fortaleza viene del Padre. Entonces es importante que siempre oremos, para que Dios nos dé la fortaleza que necesitamos todos los días para seguir adelante, no caer en las tentaciones, no caernos frente a las dificultades. Pensemos que nada está en nuestras manos, que nosotros hay cosas que están en nuestras manos y que las podemos hacer, pero muchas otras no. Entonces lo que esté en nuestras manos, hagámosla. Y lo que ya no está en nuestras manos, ¿por qué nos preocupamos si todo está en las manos de nuestro Padre? Dejamos que Él las haga. Él nos ama y lo que Él diga será lo mejor para nosotros, ¿verdad? Muy bien. Continuando con esto, Jesús dice, no, Pedro le dice, perdón: Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo y hasta morir contigo. Pedro, le respondió Jesús: déjame decirte algo.
Antes que el gallo cante, negarás 3 veces que me conoces. Y como sabemos fue exactamente lo que pasó, ¿verdad? Luego Jesús les dije, cuando les envié a predicar sin dinero, sin alforje, sin calzado, ¿les faltó algo? No dijeron nada, no nos faltó nada. Pues ahora el que tenga dinero, que lo tome. El que tenga una alforja, la lleve. Y el que no tenga una espada, venda su ropa para comprarse una. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que Jesús se iba a ir. Ya no los podía proteger. Llegó el momento que Jesús tenía que irse porque tenía que suceder tal y como los profetas lo habían dicho, ¿verdad? Entonces, al ya Jesús no estar ahí, pues cada uno tenía que buscar la manera de salir adelante. Y por eso les dijo que si tienen dinero, que lo tomen para que puedan viajar. Que si tienen ropa, la guarden y la lleven también porque sí la iban a necesitar. Entonces, Jesús dijo, como dije anteriormente, todo, absolutamente todo lo que los profetas dijeron de mí se cumplirá. Entonces luego se dirigieron hacia el monte de los olivos, donde Jesús se apartó para poder orar. Y mientras él estaba orando, porque eran momentos tan difíciles, recordemos que en ese momento Jesús era humano como nosotros, sentía como nosotros, sufría como nosotros. Claro que era perfecto porque es el Hijo de Dios, pero sentía así como nosotros sentimos, le dolía como nosotros nos duele cuando perdemos a alguien. Por eso cuando vio a esa mujer viuda que había perdido a su hijo, se compadeció de ella. Por eso cuando veía a las personas ciegas eh, o con hambre, los sanaba y les daba de comer, ¿verdad? Él se compadecía de cada uno de los seres humanos que veía. Obviamente, igualmente en ese momento era un momento de fragilidad para él porque sabía lo que se venía, sabía lo que le tocaba afrontar en esos momentos y no debe haber sido nada fácil, ¿verdad? Saber que te van a matar, que te van a torturar y que se van a burlar de ti. No debe ser nada fácil. Pero Jesús entonces se fue al Monte de los Olivos y comenzó a orar. Mientras oraba, un ángel del cielo se presentó a fortalecerlo. Era tal su agonía, era tan intensa su oración, que el sudor que le brotaba de la frente parecía enormes gotas de sangre que caían al suelo. Jesús oraba más o menos así. Padre, si quieres aparta de mí esta copa de espantoso dolor, pero deseo que se haga tu voluntad y no la mía. Y es justamente lo que les decía. Nuestro Padre sabe mucho más lo que es mejor para nosotros que nosotros mismos. Y es mejor que siempre que pidamos y oremos, pidamos que sea como sea, se haga siempre su voluntad y no la nuestra. Tal y como Jesús lo dijo aquí. Y también aquí nos estaba explicando que mientras él oraba era tan fuerte su oración que comenzaba a botar sudor que parecían gotas de sangre. Pero también en ese momento que él estaba orando, apareció un ángel para fortalecerlo. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso ver esa oportunidad de poder ver lo que estaba sucediendo. Que un ángel lo guiara, le dé la fortaleza que necesitaba. Entonces, eh, después de eso, Jesús regresó donde estaban los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo? Les dijo, levántense, pídanle a Dios que no los deje caer en tentación. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre nosotros. Orar siempre para que Dios nos deje de todas las tentaciones, porque tentaciones hay muchas. Y recordemos que el diablo sabe cuál es la tentación que nos va a jalar a nosotros, que nos va a hacer dudar a nosotros. Entonces, alejémonos de toda tentación y oremos siempre para que no estemos tentados, ¿verdad? Para no caer en pecado. Mientras decía esto, una turba se acercaba con Judas al frente. Judas, que era uno de los 12 discípulos, se paró frente a Jesús y lo besó en la mejilla como fiel amigo. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, le dijo el Señor. Cuando los demás discípulos se dieron cuenta cabal de lo que estaba sucediendo, exclamaron, Maestro, ¿nos defendemos?
y uno de ellos le arrancó de un tajo a la oreja derecha de un siervo del sumo sacerdote. Y Jesús dijo, basta. Mientras tanto, le puso la mano sobre el sitio donde le habían arrancado la oreja a aquel hombre para restaurársela. Y se sanó, obviamente. Y Jesús dijo, soy tan temible ladrón que tienen que venir con espadas y palos a buscarme. ¿Por qué no lo hicieron cuando yo estaba en el templo? Y Jesús dijo, claro, obviamente, este es el momento que esperaban. Satanás reina, ¿verdad? Era el momento que tenía que ser en la oscuridad, cuando nadie lo viera. En el momento como Satanás siempre ataca, ¿verdad? Como hace sus maniobras. Pero como Jesús lo dijo, sabemos que todas y cada una de estas cosas tenían que pasar porque así estaba escrito, ¿verdad? Entonces luego se lo llevaron a Jesús prisionero a la casa del sacerdote. Los soldados prendieron una hoguera en el patio y se sentaron alrededor a calentarse. Pedro se sentó junto con ellos y una criada le dijo que estaba ahí, ese hombre andaba con Jesús. Y Pedro le dijo, mujer, ni siquiera lo conozco. Al poco rato alguien lo vio también y dijo, tú tienes que ser uno de ellos. No, señor, yo no soy de ellos. Una hora después alguien afirmó que él era un discípulo de Jesús, ya que era también Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas, yo no los conozco. Y mientras hablaba, el gallo cantó. En ese instante mismo en que el gallo cantaba, Jesús se volvió y miró a Pedro, y éste recordó lo que le había dicho. Antes que el gallo cante mañana, negarás 3 veces que me conoces. Pedro salió a llorar amargamente. Obviamente Pedro no quería hacer eso. Pedro quería permanecer firme cerca a Jesús, ¿verdad? Pero obviamente el diablo lo tentó. El diablo puso temor en su corazón, puso miedo en su corazón. Y él al asustarse negó para tratar de salvar su vida. Recordemos que el que nos pone los miedos y los temores es el demonio, es Satanás, que nos pone las dudas y los miedos en nosotros mismos, que fue lo que hizo con Pedro, ¿verdad? Porque Satanás ya lo había pedido, que eso quería que pasara y quería hacerlo dudar muchas veces. Entonces, aprendamos de estos errores para no cometerlos nosotros. No nos llenemos de miedo, no nos llenemos de temor. Sabemos que quien está en control de los miedos es el demonio. Si estamos con Dios, no tenemos que tener miedo de absolutamente nada, porque Dios nos va a proteger, Dios nos va a cuidar, Él está con nosotros. Y si llegó el momento en que tenemos que morir, pues moriremos felices, porque estamos al lado de Él y porque Dios así lo decidió, que sea cuando Él decida, no cuando los hombres lo decidan, ¿verdad? El día que tengamos que irnos. Entonces, como dije, Pedro fue tentado y obviamente se sintió muy mal consigo mismo por lo que había pasado, pero obviamente era humano también, ¿verdad? Se sintió muy mal y se fue a llorar amargamente. Mientras tanto, en el patio, pues los soldados abusaban de Jesús, lo golpeaban, se burlaban, se reían de él, lo escupían, ¿verdad? Y luego fueron, después de todo el maltrato que Jesús le estaban dando, muy temprano en la mañana, llevaron a Jesús ante los sacerdotes religiosos, a las más altas autoridades de la nación. Entonces le dijeron, a ver, ¿eres tú el Cristo?, le preguntaron. Si digo que sí, no me lo van a creer, ni van a dejar que me defienda. Pero ya se acerca la hora en que yo, el Hijo del Hombre, me sentaré a la derecha del Dios Todopoderoso. Luego entonces, eres el Hijo de Dios, ¿no?, dijeron a una voz. Ustedes lo han dicho. ¿Qué más testigos necesitamos?, gritaron. Ya nos dijo él mismo. Obviamente Jesús era el Hijo de Dios, como sabemos, pero no era una blasfemia, era una realidad, era verdad. Quizás muchos de los sacerdotes creían eso, o muchos dudaban, o muchos simplemente querían desaparecerlo para que no traiga más problemas para ellos, ¿verdad? Bueno, y tal como Jesús lo dijo, cada una de las profecías se fueron dando. Al final,
lo llevaron a Jesús. Pero Jesús dijo algo importante acá. Ya se acerca la hora en que yo, el Hijo del Hombre, me sentaré a la derecha de Dios Todopoderoso. Y fue exactamente lo que pasó. Obviamente, después de que Jesús murió, al tercer día resucitó y se sentó a la derecha de su Padre, ¿verdad? Esto creo que nos da una gran tranquilidad porque sabemos que Él está vivo ahora y que está a la derecha de Dios Padre y que regresará pronto. Da mucha pena por todo lo que haya tenido que pasar, pero también sentirnos agradecidos por haberlo hecho, porque si no hubiera sido por Él, no hubiéramos tenido una segunda oportunidad, ¿verdad? Bueno amigos, hasta aquí llegó la recopilación, espero que les haya gustado. Como dije, soy un ser humano imperfecto. Si hay algo que les gustaría agregar o algo que me olvidé de poner y que les gustaría ponerlo, háganlo. Si tienen comentarios también y si tienen personas que les gustaría seguir aprendiendo de la palabra, compártanlo porque recordemos que esto es para todos, ¿verdad? Para que todos puedan llenar su parte espiritual que es tan necesaria en estos tiempos. Bueno, que los bendiga y que tengan un día maravilloso. Adiós.